Prácticamente desde su fundación, un halo de misterio rodeó a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, los Templarios. Quizá debido a su auge repentino en la Europa medieval, que los llevó de ser una pequeña orden formada por 9 caballeros, a un par de décadas después, convertirse en una pieza fundamental en el mundo cristiano. Sobre el motivo por qué esta orden y no otra tuvo esta explosión de popularidad, se han vertido ríos de tinta, provocados en muchas ocasiones por el desconocimiento de dos de las partes más importantes de su historia. Por un lado, la de su fundación y primeros años, en las que se les otorgó como cuartel la mezquita de Al-Aqsa, que se ubica justo sobre donde antaño estuvieron las caballerizas del Templo de Salomón, y donde se cree que estuvieron realizando excavaciones de las que algunos piensan pudieron encontrar algún objeto o documento de tal importancia que a su vuelta a Europa hizo que desde el Papa a los príncipes y reyes de la cristiandad quisieran financiar, servir o ayudar a la orden. El segundo motivo por el que la orden ha sido acompañada del mito y la leyenda es por el trágico final que tuvieron y por todo lo que acompañó a este trágico suceso, como la pérdida de información, documentos y bienes requisados en el proceso. Lo cierto es que durante sus 2 siglos de apogeo, la Orden del Temple estuvo en el centro de todas las sociedades europeas y, por qué no decirlo también, de los misterios y enigmas de su época. A los templarios se le ha atribuido la custodia del Santo Grial, la Mesa de Salomón, el Mandilión o el Arca de la Alianza. Hasta algunos más osados se atreven a atribuirles la protección de un linaje sagrado. Sea como fuere, queda claro que el sincretismo que acompañó a la orden a lo largo de su historia y el gran poder que llegaron a atesorar dejó una impronta en la sociedad que los recuerda más por estos temas que por ser una orden de monjes guerreros. En esta serie de vídeos sobre leyendas templarias dejaremos de lado estos grandes enigmas de la orden para centrarnos en las leyendas que les acompañaron, en los lugares donde estos tuvieron sus encomiendas, castillos o iglesias, tierras en las que dejaron su impronta y que con el transcurrir de los siglos aún son recordados por sus habitantes. Leyendas que, aun estando más pegadas a un edificio o a una tierra en concreto, tienen siempre una relación con los grandes misterios de la orden, y que en muchas ocasiones son poco conocidas para los amantes de la historia de los templarios. Aquí no entraremos en su fundamento histórico, sino que nos dejaremos llevar por lo que la tradición oral ha transmitido de generación en generación, y que ahora podemos disfrutar. Una de estas leyendas de la orden es la conocida como bautismo de sangre, y que se relaciona con la iglesia de San Miguel el Alto de Toledo. Cuenta la leyenda que durante la Reconquista, los caballeros templarios se preparaban para repeler una ofensiva del ejército almohade sobre la ciudad de Toledo. El comendador templario vio temerosos a sus soldados, por lo que decidió rezar y pedir a Dios que le indicase quiénes de ellos morirían en la batalla. No tardó en aparecer sobre las capas de algunos de aquellos monjes guerreros la imagen de Cristo, señal que el avispado comendador entendió como que estos serían los que habrían de perecer en la batalla del día siguiente, y optó por que estos no entrasen en combate y quedasen en la ciudad, concretamente en la iglesia de San Miguel. La lucha se libró a la mañana siguiente y las filas templarias no sufrieron ninguna baja en la refriega. Pero cuando estos caballeros regresaron al templo, todos los hombres que allí habían quedado estaban muertos y sus cuerpos momificados, en una clara demostración de que no se puede escapar a los designios de Dios. Además de esto, el agua de la pila bautismal se había convertido en sangre, y no sería hasta que el comendador introdujo un crucifijo en ella que ésta se volvió a su estado natural. A partir de ese momento, aquel crucifijo se le conocería como el Cristo del Milagro. La leyenda nos indica que los cuerpos momificados de los templarios se encuentran en los pasadizos subterráneos de la iglesia. La pila bautismal con forma de cáliz, por cierto, y el Cristo del Milagro
se encuentran en el baptisterio de la iglesia de San Miguel. Como veis, este tipo de leyendas se entremezclan hechos históricos y ubicaciones reales con leyendas y misterios. En el canal tenéis el reportaje de un paseo nocturno por el barrio templario de Toledo, en el que cuento algunas cosas sobre la iglesia de San Miguel, de la que versa esta leyenda. Aparte de la ubicación y el momento histórico, esta leyenda nos habla de unos pasadizos subterráneos bajo la ciudad de Toledo, que todo el mundo que la conozca sabe que está repleta de ellos, al punto que se desconoce el trazado completo. Existe también una leyenda que cuenta que estos pasadizos conectan con el cercano castillo de San Servando en la otra orilla del río, y que ocuparon los templarios también en aquel momento. La leyenda del bautismo de sangre también nos habla de cuerpos momificados, y esto también es real, y podemos encontrar una clara muestra de momificación natural bajo la iglesia de San Andrés. Es tan potente esta leyenda que forma parte importante de la novela que estoy escribiendo, sobre la que os hablaré el día que la acabe. Dejamos la ciudad de las tres culturas para conocer las leyendas de otra vieja conocida del canal, la iglesia de la Vera Cruz de Segovia. Como os conté en el reportaje que dedicamos a este templo, su filiación templaria siempre ha estado en entredicho por los historiadores, lo que no ha impedido que el imaginario popular siempre la haya considerado como una iglesia templaria, y una de estas leyendas va en esa dirección. Una de estas leyendas nos describe a un caballero templario muriendo junto a la puerta lateral del templo, y con sus últimas fuerzas grabando una cruz acompañada de las iniciales CT, claramente de caballeros templarios. Quizá la leyenda más conocida y misteriosa de esta iglesia sea la que nos narra que varios caballeros de la orden fallecieron y fueron depositados en el interior de la iglesia para velar sus cuerpos. Mientras estos estaban allí, una bandada de grajos y chovas, dos especies de pájaros de la zona, entraron y descarnaron los cuerpos de estos monjes soldados. El maestre, enfurecido, maldijo a estas aves, y desde entonces, éstas no se posan sobre la iglesia. Otra leyenda que ha llegado hasta nuestros días cuenta que si se abre la entrada principal en determinada época del año, ésta se ilumina de una forma especial. Solo que resulta que a pesar de que nos ha llegado por la tradición, esto es totalmente cierto y está demostrado por la orientación que usaban en la construcción de sus enclaves. Como vemos, allá donde los caballeros templarios se asentaron, quedó una impronta de la orden en la cultura popular de estas tierras, que con el devenir de los siglos no han olvidado a sus antiguos moradores. España está sembrada de leyendas en todo lo ancho y largo de su piel de toro, pero si hay un lugar donde las leyendas están unidas a la tierra, es sin duda Galicia. Galicia, tierra de meigas, de antiguas tradiciones celtas, del Camino de Santiago y, como no podía ser de otra forma, de leyendas templarias. Galicia se encontraba en la Edad Media, al borde del mundo conocido, y solo la peregrinación a Santiago y la defensa de sus peregrinos atrajo a la orden a esas tierras. Tierras muy alejadas del lugar donde los caballeros templarios se batían en combate con los sarracenos por recuperar los santos lugares. Y de esto versa la leyenda conocida como la de los guardianes del testamento de San Miguel de Bréamo. Cuenta la leyenda que tras la derrota de los templarios en la batalla de Jatín en 1187 ante el ejército de Saladino, el gran maestre de la orden, Gerard de Ridefort, fue capturado por los sarracenos y que éste pudo adjurar de su fe para no ser decapitado. Por eso se dice que esta iglesia no fue construida como templo, sino como testamento. A esa pequeña iglesia, ubicada en los confines del mundo conocido y lo más alejada posible de Tierra Santa,
fueron destinados 11 caballeros templarios. 11 caballeros que, contrariamente a lo que marcaba su regla, habían huido del combate y, como castigo, sus superiores decidieron enviarlos a custodiar una iglesia en mitad de ningún sitio. Allí permanecieron durante años los 11 caballeros templarios, olvidados por todos, humillados, cumplían fielmente su penitencia custodiando aquella pequeña iglesia, construida casi como homenaje a la humillante derrota de Hattin. Así llegamos al día de Nochebuena del año 1224. En una tarde lluviosa, desapacible, aquellos 11 caballeros curtidos en 1000 batallas luchaban con el frío con el único abrigo de una pequeña fogata. La humedad calaba en sus huesos, pero ellos seguían custodiando aquella pequeña iglesia en mitad de ningún sitio. La iglesia había sido construida por los canteros donados al temple, maestros y conocedores del labrado capaces de encriptar mensajes en las piedras que sólo aquellos iniciados podían descifrar. En aquellas frías piedras se encontraba escrita la historia de una derrota humillante y la de la apostasía de un maestre templario, y aquellos 11 caballeros eran los encargados de custodiar el testimonio labrado de su vergüenza. Llegaba la noche, por lo que los caballeros templarios se refugiaron en el interior de la iglesia. Pronto la Nochebuena daría paso a la Navidad, y poco más que su fe les quedaba a aquellos pobres monjes soldado. Iluminados únicamente por la luz que entraba por los ventanucos y sobre todo por el rosetón de 11 puntas, una por cada caballero. Los maestros canteros no dejaban lugar a la improvisación. Pasaron las horas y algo extraño ocurría. Sin motivo aparente, los 11 templarios miraban al unísono el rosetón, como atraídos por una extraña sensación. Contaban y contaban las puntas del rosetón, y no entendían. Ahora eran 12, una por cada caballero. ¿Había otro caballero entre ellos? Contaron nuevamente, y seguían siendo 12, hasta que se percataron de que a los pies del altar un niño recién nacido dormía plácidamente sobre un lecho de paja. Y así siguió hasta el alba, momento en el que desapareció y el rosetón de San Miguel de Bréamo volvió a tener 11 puntas. La leyenda nos dice que fue un milagro con el que Dios otorgaba el perdón a aquellos caballeros templarios. Desde entonces, cuenta la tradición que aquellos que se acercan en Nochebuena a la vieja iglesia cuentan una y otra vez las puntas del rosetón y siempre suman 12. Como vimos anteriormente, todas las leyendas suelen tener unas bases reales sobre las que conformar el relato. En este caso, es la humillante derrota de los templarios en la batalla de Hattin, en 1187, en la que los musulmanes tomaron cientos de prisioneros a los que se les dieron dos opciones: convertirse al Islam o la muerte. La gran mayoría eligió la segunda opción y por ello fueron martirizados, pero extrañamente, tiempo después, el gran maestre de la orden, Gerard de Ridefort, fue liberado tras el pago de un rescate, algo que estaba terminantemente prohibido por la orden. De esto se extrae que pudo renunciar a su fe para salvar su vida, y como testimonio de aquella humillante actitud, fue construida la iglesia de San Miguel de Bréamo. No tenemos que salir de Galicia para encontrarnos con otra leyenda, la conocida como el último templario de Colleira. Cuenta la leyenda que un joven de nombre Guillerme se debatía entre su alma guerrera y aventurera y su corazón enamoradizo y melancólico. Soñaba con escribir poesía y ser capaz
de transmitir los más profundos sentimientos, a la vez que ansiaba partir a Tierra Santa para luchar como templario por recuperar los santos lugares y proteger a los peregrinos. Pero aquel joven sentía que sus fuerzas flaqueaban cuando cruzaba la mirada con una joven de la zona. Una noche quedaron en verse junto a una gran cruz próxima a un templo y le confesó su intención de convertirse en templario. Aquella noche, bajo la única luz de las estrellas, resonó el sollozo de Rosalía. La joven, con lágrimas en sus ojos, intentó en vano que Guillelme renunciase a su idea, pero al no conseguirlo, ésta le hizo un último ruego. Si muero, tal vez mi cadáver deje fuera del ataúd la mano de desposada. Si es así, estréchala tú entonces, pero pronuncia también mi nombre antes de tu muerte. Guillelme entró en la orden del Temple y poco se sabe de sus andanzas portando la cruz paté, hasta que unos años después, una tarde triste y gris, el caballero pasó junto a una abadía y desde su montura escuchó que entonaban el canto De Profundis. Bajó de su caballo y observó un túmulo con antorchas encendidas rodeando el cadáver de una hermosa mujer, que tenía una mano fuera del ataúd. El joven templario se acercó al cuerpo y entre lágrimas estrechó la mano de aquella chica. Guillelme, con el corazón roto, buscó entonces un lugar para entregarse a la meditación y la melancolía, y lo encontró en el monasterio de la isla de Coelleira, ubicada entre las aguas de dos ríos que van a morir poco después al mar Cantábrico. Lamentablemente esto sucedió durante los últimos días del Temple. En Francia, Felipe IV había ordenado apresarlos, y una noche el tañir de las campanas presagiaba lo peor. Hombres armados degollaban a los 35 templarios que dormían en su interior. Al despuntar el alba, solo quedaba un joven caballero de ojos tristes que se presentó ante los asesinos y les dijo: «Aquí me tenéis, soy el último templario». Y clavando su rodilla al suelo y alzando la mirada al cielo, gritó: «¡Rosalía! ¡Rosalía!». Allí moría nuestro joven caballero, cumpliendo el juramento que había hecho muchos años antes a su amada Rosalía. Cuenta la tradición que años después un noble de la zona, a las puertas de la muerte, queriendo salvar su alma penada por el crimen que había cometido contra aquellos templarios, ordenó que escribieran esta cláusula en su testamento: «Dejo 36 misas para el bien de las almas de 36 religiosos que por orden del rey en una sola noche he mandado degollar en la isla de Coelleira». Existe otra versión con mejor final para nuestro joven caballero, pero desde luego mucho menos interesante. Volvemos a ver en esta historia que el mito y la leyenda siempre se apoyan en una realidad, y aquí lo vemos en la renuncia que el joven Guillelme tiene que hacer para entrar en la Orden del Temple, que como ya sabéis estaban obligados a acatar los votos de pobreza, castidad y obediencia. Del mismo modo nos deja entrever el triste final de la orden, perseguidos, humillados y masacrados en muchas ocasiones. Un triste final para aquellos valerosos caballeros que tantos sacrificios hicieron. Es por todo sabido que las tierras gallegas se encuentran plagadas de lugares mágicos, lugares cuya antigüedad se pierde en la noche de los tiempos. En estos lugares todas las culturas y creencias que han poblado sus tierras han utilizado estos para su culto. Desde los celtas hasta los cristianos, estas ubicaciones siempre tuvieron un aura especial que hizo a los hombres establecer aquí sus templos.
No es raro, por tanto, encontrar tradiciones que aunan en ellas vestigios de ritos antiguos que se entremezclan con la religión cristiana. Este sería el caso de la leyenda del espantabrujas de San Pedro de Porzomillos. Cuenta la leyenda que los templarios edificaron su iglesia sobre los restos de un antiguo santuario celta. Todavía hoy día, los vecinos realizan una ceremonia bailando descalzos, en contacto con la tierra, al son de una gaita. Estos recitan en voz baja sus oraciones con la mirada clavada en la extraña figura que los templarios ubicaron a la entrada del templo, el espantabrujas de San Pedro de Porzomillos. Según cuentan, desde que los templarios construyeron allí su iglesia y colocaron aquella enigmática figura, los espíritus malignos no volvieron a aparecer. Y es por esto que en su honor, siglos después se sigue realizando este ritual, que tiene más de rito druida que de ceremonia cristiana. Dejamos las leyendas del norte de España para poner rumbo a Extremadura, y concretamente a una de las localidades con mayor vinculación a la Orden del Temple de todo nuestro país, que no es otra que Jerez de los Caballeros. La historia fue cruel en muchos sentidos con los pobres caballeros de Cristo. Concretamente, los templarios llegaron a estas tierras en torno al año 1229, estableciendo una importante bailía con el propósito de defender el territorio de incursiones sarracenas, a petición del rey Alfonso IX de León. En esta época los templarios aún gozaban de un poder y una fama que los precedía, algo que cambió con su caída y persecución en el año 1312, donde se encuadra la leyenda que contamos hoy. En ese año, según cuenta la tradición, estos se hicieron fuertes en la localidad, resistiéndose a ser capturados, pero tras un largo asedio por las tropas del rey Alfonso XI de Castilla, los templarios se replegaron a la fortaleza, donde finalmente sucumbieron, siendo degollados en una de las torres, a la que desde entonces se la conoce como la Torre Sangrienta. De aquí nacería la leyenda de los tristes silbidos de Jerez de los Caballeros. Cuenta la leyenda que los caballeros templarios degollados en la fortaleza de Jerez de los Caballeros fueron los últimos templarios, y que éstos, antes de morir, realizaron un juramento ante Dios y ante el templo de Salomón, en el que se conminaban a regresar de sus tumbas para galopar hacia los santos lugares y seguir con su misión de proteger los caminos y a los peregrinos. Nos recuerda la tradición que en las noches sin luna, en las que la oscuridad lo impregna todo, al sonar de las 12 campanas, los caballeros regresan de sus tumbas blandiendo sus espadas para cumplir su juramento. Como no podía ser de otra forma, nunca nadie ha visto a estos caballeros. El brillo de sus espadas, el blanco de sus mantos o las rojas cruces sobre sus hombros. Pero dicen que en muchas noches sin luna, en el silencio sepulcral de la noche al tañir de las 12 campanadas, resuenan desde la fortaleza los silbidos de los caballeros. Suenan durante toda la noche sin descanso, en un intento por llamar a sus cabalgaduras. Los silbidos no cesan en toda la noche, hasta que con la llegada de los primeros rayos de luz, los pobres caballeros se retiran a la torre donde fueron degollados, incapaces de cumplir su juramento. Como estamos viendo a lo largo de los reportajes, todas las leyendas comparten muchos puntos en común. Aunan verdades históricas con relatos que hacen referencia a muchos aspectos de la orden, como el honor, los juramentos, la nobleza y, por supuesto, la injusticia que se hizo con ellos. De hecho, no es fácil encontrar una leyenda que hable mal de los caballeros templarios, aunque a verlas haylas, como dirían en Galicia. Para encontrar una, tenemos que viajar a la provincia de Soria, concretamente a Castillejo de Robledo. Cuenta la leyenda que un caballero templario de Castillejo de Robledo
mantuvo una fuerte discusión con el superior del convento del castillo. Tras esto, el templario no tuvo mejor idea que asesinarlo. Tras este hecho, el caballero templario huyó de la encomienda a lomos de un corcel negro. Pero este no llegaría demasiado lejos, pues en su frenética huida, bajo una lluvia intensa, fue alcanzado por un rayo que acabó con su vida. Desde entonces a este tenebroso paraje se le conoce como el sendero Vallejo Caballero. Lo que nadie te cuenta es que ningún aldeano se aventura a pasar por ese lugar si amenaza lluvia, pues según la leyenda, el alma atormentada del caballero sigue custodiando el camino a lomos de su negro corcel. En esta leyenda podemos encontrar numerosas referencias veladas, desde el castigo divino en forma de rayo que fulmina al caballero templario, hasta el color negro del caballo, que siempre se ha asociado en la iconografía mística con términos negativos. Como vemos, casi cada enclave donde se ubicó la Orden del Temple contiene una leyenda, historia o tradición, dejando claro la importancia que para estos lugares tuvieron durante el tiempo que los habitaron. Como hemos ido viendo a lo largo de la serie, las leyendas sobre los templarios no solo suelen estar vinculadas a determinados lugares, sino que la fecha o la hora del día suele ser parte fundamental de estas leyendas. Nuestra siguiente leyenda tiene su relación con el Día de los Difuntos, una fecha muy señalada en nuestra tradición para este tipo de sucesos. La leyenda del Monte de los Templarios se ubica en el término municipal de Valdejeña, muy cerca de Trevago, en la provincia de Soria, y nuevamente nos encontramos con una leyenda vinculada al triste final que tuvo la Orden, y a la búsqueda de venganza desde el otro mundo. Cuenta la leyenda que durante la noche de difuntos, los esqueletos de los antiguos templarios salen de sus tumbas envueltos en sus raídos mantos y a lomos de sus famélicos corceles. Bajan del monte clamando venganza por la injusticia que se cometió con ellos. Otra versión dice que esto fue un castigo divino por sus fechorías y que los condena a estar atados al lugar donde las cometieron. En el pueblo se cuenta que un cazador olvidó la fecha en que se encontraba y se retrasó en su regreso a casa cuando le sorprendió la noche en las inmediaciones del convento, y vio paralizado cómo las tumbas se abrían y de ellas salían los esqueletos de los templarios, entre aullidos de dolor y gritos de venganza. Al cazador lo encontrarían moribundo al día siguiente y solo acertó a contar entre sollozos lo visto la noche anterior. También se comenta entre los vecinos que en noviembre, con la caída de las primeras nieves, un manto blanco cubre las laderas del monte y quienes se acercan allí pueden seguir las huellas de los templarios hasta las sepulturas abiertas en el atrio del convento. Nuevamente, tradición, leyenda y misticismo aunan esfuerzos en construir un relato apasionante para un lugar no menos increíble. En algunas ocasiones, las leyendas no requieren de ningún tipo de evidencia histórica, enclave o lugar en el que la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón hubieran estado vivido o batallado. Surgen leyendas en lugares en los que en principio no ha existido relación directa con la Orden del Temple. Este es el caso del convento de Casarás y la Cueva del Monje, que tienen lugar en el puerto de Fuenfría y el Pinar de Balsaín, en la comarca de Guadarrama. En esta ocasión nos encontramos con una leyenda que condensa varios de los temas clásicos de las leyendas medievales, como el amor imposible y no correspondido, la ambición y, en este caso, un brujo nigromante.
Cuenta la leyenda que corría el año 1306 y la orden comenzaba a tener serios problemas, que pocos años después acabarían con su abolición. Temiendo esto es lo peor, se nombra senescal de Castilla a Hugo de Mariñac, quien sería el único conocedor de la ubicación de los tesoros de la orden en este reino. Pero ocurrió que todo un senescal del Temple quedó prendado de una condesa cortesana de la reina de Castilla, y que a pesar de los intentos de éste por acercarse a ella, ésta solo pensaba en el regreso de su amado ausente. Desesperado ante la negativa de la condesa, el senescal fue a pedir consejo a un brujo que habitaba en una cueva del Valle del Paular. Se decía que este brujo era un hombre solitario, ambicioso, conocedor de la magia negra. También corría la leyenda de que a lomos de su negro caballo recorría los caminos en busca de jóvenes doncellas que usaba para sus rituales, y a las que cubría con un manto negro para que no se las escuchase al ser raptadas. Hasta la entrada de la cueva llegó el templario, quien acordó con el brujo revelarle la ubicación del tesoro de la orden a cambio de conseguir el amor de la condesa. El hechicero aceptó el trato y comenzó los preparativos del rito. Amuletos, recitaciones y quién sabe qué más artimañas de brujería llevó a cabo junto a la hoguera, acompañado del senescal de los templarios. Para finalizar el ritual y tras recitar unos conjuros, el brujo trajo ante el templario una figura encapuchada que debía ser sacrificada para que éste obtuviese su deseo. Hugo de Mariñac, sin dudarlo un segundo, hundió su espada en el cuerpo cubierto de su víctima. El templario, creyendo que el hechizo habría surtido efecto, corrió hacia su caballo para ir en busca de la condesa, pero fue en ese trayecto que se dio cuenta que la joven encapuchada a la que había clavado su espada no era sino su amada. Aquel templario, roto de dolor, volvió a la cueva y asesinó al nigromante. Quedándose sin su amada para siempre, cuenta la leyenda que la figura del senescal templario sigue cabalgando por la comarca de Guadarrama, protegiendo el lugar del tesoro templario del que solo él conocía su ubicación. Nuevamente nos encontramos con la encarnación del mal, unida al color negro del corcel del brujo y a su negra capa, que utilizaba para cometer sus fechorías. Y nuevamente también aparece la leyenda ligada al amargo final de la orden y, como no podía ser de otra forma, a la extraña desaparición de sus tesoros. Las leyendas, como hemos ido viendo, suelen contener, además de mito y fábula, elementos históricos entremezclados que las dotan de cierta credibilidad, y suelen dejarnos también detalles sobre cómo era la vida y la muerte de sus protagonistas, o al menos cómo era vista por sus coetáneos. Al estar tratando principalmente leyendas enraizadas en enclaves españoles del Temple, rara vez vemos en estas historias detalles de cómo era su vida en Tierra Santa o defendiendo a los peregrinos en los santos lugares. Aunque, como no podía ser de otra forma, alguna hay, que nos remite a la relación de un templo y una reliquia en España con un cautiverio en Alejandría. Esta es la leyenda del maestre templario y la Vera Cruz de Maderuelo. Cuenta la leyenda que un maestre templario se encontraba cautivo del rey de Alejandría, y éste, tras una gran victoria contra los cruzados, invitó al templario a su mesa. Durante la cena se exhibieron los tesoros conquistados a los cristianos en la batalla. El rey simpatizó con el maestre, que miraba con tristeza alguna de las piezas que allí se encontraban, por lo que éste le permitió que eligiera una y que si en algún momento era liberado, podría llevársela con él. El templario no dudó ni un instante y fue directo hacia el Lignum Crucis, un trozo de la cruz de Cristo que brillaba de una forma especial. La velada continuó y, llegado el momento, el rey pidió que se le sirviera agua y que esto se hiciera en una copa muy especial que estaba entre el tesoro incautado a los cruzados.
El maestre advirtió al rey de que ese era un objeto muy sagrado para los cristianos. Hay quien incluso especula con que podría ser el Santo Grial, y que al beber de él podía traerle malas consecuencias. A pesar de esto, el rey seguía empecinado en hacer uso de su botín de guerra. Ante esto, el templario consiguió convencer al rey de que al menos cada vez que fuese a beber, le permitiese tocar con su reliquia la copa. Este accedió por mera superchería. De esta forma, cada vez que el rey iba a beber, el templario acercaba el lignum crucis a la copa y el agua se convertía en vino, bebida prohibida para los musulmanes. Así lo hizo en varias ocasiones, hasta que el rey, harto de este ultraje, ordenó que se prendiera al maestre y que la copa se fundiese y le dieran a beber el metal líquido. Así lo hicieron. Varios guardias sujetaban al templario mientras le acercaban el metal líquido incandescente para introducírselo por la garganta. Cuando estaban a punto de verter el líquido sobre el maestre, éste sujetaba con fuerza el lignum crucis y éste brillaba con más fuerza aún. De repente y en el último momento, el templario y los guardias que lo sujetaban desaparecieron ante la mirada atónita del rey y su corte, apareciendo en la iglesia templaria, que en adelante sería llamada Iglesia de la Veracruz. Como veis, en esta leyenda entra en juego una ubicación muy importante durante las cruzadas, como fue Alejandría, en Egipto, y nos habla también de varias de las reliquias típicas atribuidas a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Ya dedicamos un vídeo a la relación que los templarios tenían con la Veracruz y repasamos la historia de cómo fue descubierta la Cruz de Cristo y la tradición de cómo se distribuyó por el mundo, teniendo varios enclaves en España que tienen o tuvieron en su día un pedazo del lignum crucis. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. La importancia de la Veracruz para los templarios era tan grande que podemos encontrarla en gran parte de las leyendas alrededor de estos. Dejamos las tierras segovianas y nos desplazamos a León, donde nos encontramos con otra leyenda en cuyo epicentro se encuentra la famosa reliquia. Esta es la leyenda del caballero templario de Ponferrada. Cuenta la leyenda que tras la batalla de Alarcos, en la que el rey Alfonso VIII fue derrotado, un joven y valeroso templario, durante el fragor de la batalla, perdió el estandarte que portaba con él, la Veracruz. Apesadumbrado por la pérdida de tan importante reliquia, el templario regresaba a Ponferrada, cuando apareció en una encina la figura de una mujer que irradiaba una extraña luz y que lo llamaba por su nombre. Esta consoló al templario, exculpándolo de la pérdida de la Veracruz, y una paz enorme alumbró al joven caballero. El caballero llegó al castillo y contó el suceso a sus hermanos, y como no podía ser de otra forma, los caballeros templarios acudieron junto a su hermano al bosque, donde vio la presencia. El templario reconoció pronto la encina donde se había producido la aparición. Esperaron y esperaron, pero allí no pasaba nada. Abatido y enfurecido por haber sido engañado, cogió un hacha y comenzó a golpear la encina. De forma milagrosa, una vez la encina se encontraba partida por la mitad, de su interior apareció una imagen de la Virgen que portaba al niño Jesús en un brazo y la Veracruz que había perdido el templario en la otra. Esta leyenda no solo nos habla de la Veracruz, sino que nos cuenta la historia de la aparición de la Virgen de la Encina, patrona del Bierzo. Los templarios dejaron una impronta innegable en cualquier lugar que habitaron, incluso después de su desaparición. En España fueron las órdenes propias las que acogieron a los templarios tras la abolición de la orden, y también podemos encontrar lugares que mezclan la tradición templaria con la realidad histórica que les sobrevino tras su final. Tal podría ser, por ejemplo, la leyenda que encontramos en Martos, Jaén. Cuenta la leyenda que los hermanos Juan Alfonso y Pedro Alfonso de Carvajal, pertenecientes a la Orden de Calatrava, una de las que acogió a los caballeros templarios tras el final de la orden, fueron condenados a muerte por el rey Fernando IV en 1312, por el supuesto asesinato de su privado Juan Benavides.
Cuenta la tradición que estos fueron condenados a ser arrojados desde la peña de Martos, en el interior de una jaula con púas. Los hermanos defendieron hasta el último momento su inocencia y ante su muerte segura, emplazaron al rey a comparecer ante el tribunal de Dios en el plazo de 30 días. El rey Alfonso IV moriría justo 30 días después, cumpliéndose de esta forma la amenaza de los ajusticiados. ¿Os recuerda algo esta amenaza? Estoy seguro que sí. Todos los que conocen la historia de los templarios, y más concretamente la de su triste final, conocen también la amenaza que el último gran maestre Jacques de Molay profirió contra el rey Felipe IV de Francia y el papa Clemente V, emplazándolos a comparecer también ante el Tribunal de Dios, en el plazo en este caso de 1 año. La profecía, como no podía ser de otra forma, también se cumplió en este caso, y ambos murieron en el plazo predicho. Esta leyenda, como veis, aun tratándose de caballeros de la Orden de Calatrava, los vincula de forma indirecta con los templarios, y quién sabe si dejando entrever que ambos hermanos procedían de la malograda orden. Las reliquias sagradas y la Reconquista son muy a menudo objeto de las leyendas templarias que se extienden por España. Aunque la orden fue creada para la defensa de los peregrinos y los santos lugares, pronto la orden se puso en vanguardia de las cruzadas y aunque en ocasiones se obvia, la Reconquista fue una de ellas. Es por esto que podemos encontrar cantidad de batallas y conquistas en las que la Orden del Temple participó de primera mano, principalmente en los reinos de Portugal y Aragón, siendo en este segundo pieza angular de su expansión hacia el sur. En este contexto nos encontramos una leyenda en la que un caballero templario de la población catalana de Bagá se encuentra batallando en Almería y en la que nuevamente aparece la reliquia más mencionada en esta serie, la Vera Cruz o Lignum Crucis. Cuenta la leyenda que corría el año 1147 cuando el caballero templario don Galcerán de Pinós, natural de Gavá, participaba en una campaña que intentaba la conquista de Almería para los reinos cristianos. Tras mucho batallar, el valiente caballero cayó prisionero de los musulmanes. Enterado de la caída en desgracia de su hijo, su padre, el barón de Pinós, entró en negociaciones con el caudillo moro, pero este exigió el pago de una cantidad desmesurada de dinero, joyas y 100 doncellas para su harén. Como pudo, el barón solo reunió el dinero y triste marchó rumbo al puerto de Salou para embarcar a tierras sarracenas. Pero al mismo tiempo, en la prisión musulmana, el templario se encomendó a la Vera Cruz de Bagá y a San Esteban, en cuya iglesia se custodiaba la preciada reliquia, implorando libertad. Fue entonces cuando el propio San Esteban se le apareció y lo reconfortó, y en un abrir y cerrar de ojos ambos desaparecieron ante la incrédula mirada de sus carceleros. Al amanecer en el puerto de Salou, el padre de don Galcerán se preparaba para embarcar, cuando ante él apareció su hijo, cargado de cadenas y dando gracias a San Esteban. En esta leyenda confluyen, como hemos visto, hechos más o menos históricos con otros claramente legendarios, pero también deja entrever ciertas prácticas que en teoría no estaban permitidas para los templarios, como puede ser el pago de rescate, práctica común entre los nobles de la época pero prohibida para los monjes soldados, o el propio mantenimiento de su nombre y ascendencia, algo que a excepción de algunos maestres no solía suceder. Pero como dijimos al principio de la serie, no vamos a juzgar hechos históricos, sino que vamos a contar la tradición y leyendas tal y como nos han llegado. Aunque como hemos ido viendo, las leyendas templarias suelen tener aspiraciones bastante humanas, como son el amor, la lealtad, la valentía y la fe, existen leyendas en las que los templarios se enfrentan a seres del inframundo, como podría ser la leyenda de Villalcázar de Sirga y el maestro constructor. Cuenta la leyenda que encontrándose el templario Juan Pérez a las puertas de la muerte, fue tentado por unos diablos,
que le prometieron revelarle los secretos de la arquitectura sagrada a cambio de su alma, oferta que el templario aceptó. Una vez obtenidos los conocimientos, el templario moribundo se encomendó en el último momento a la Virgen de Villasirga, prometiéndole que le construiría una iglesia con sus recién obtenidos conocimientos si le salvaba la vida, engañando de esta forma a los diablos. Y así fue. El templario recuperó su salud y en su honor construyó la magnífica y misteriosa iglesia que aún podemos visitar. La arquitectura sagrada ha estado siempre vinculada de una u otra forma a la Orden del Temple, y a lo largo de la serie hemos visto varias leyendas que hacen referencia a maestros constructores. La Vera Cruz es sin duda la reliquia más sagrada para la Orden, y solo tenemos que fijarnos en el elevado número de referencias legendarias e históricas que tenemos de la Cruz de Cristo. Y de entre todas estas referencias históricas, quizá la más conocida sea la de una ciudad totalmente identificada con esta, como es Caravaca de la Cruz, que como no podía ser de otra forma, también cuenta con su leyenda al respecto. Cuenta la leyenda que siendo rey de Murcia y de Valencia Abu Zeid, este viajó a la localidad de Caravaca de la Cruz. Allí, el rey pudo observar el trato tan malo que recibían los prisioneros cristianos. El rey, apiadándose de ellos, les permitió cumplir sus penas, desarrollando trabajos en algún oficio. Uno de ellos, llamado Ginés Pérez Chirino, le indicó que su oficio era el de sacerdote, y para que éste ejerciera, le ofreció sus ornamentos sacerdotales. Pero éste respondió que para empezar a dar misa requería de la Santa Cruz. Nos dice la tradición que en ese preciso instante se abrió un arco en la pared y de él salieron dos ángeles portando la reliquia. Ante tal hecho, el rey Abu Zeid no pudo hacer otra cosa que convertirse al cristianismo y ordenó la construcción de una capilla para albergar el objeto sagrado, donde permanece desde entonces cerrado bajo 3 llaves. Esta historia es lo que se considera como una leyenda fundacional, que trata de explicar el origen de la reliquia más venerada en la localidad, aunque como vimos en un vídeo que dedicamos a la historia de la Vera Cruz, sus orígenes están bien documentados y de hecho la reliquia original del templo de Caravaca fue robada en el año 1934, siendo la actual un fragmento donado por el Vaticano de la que ellos poseían. Aquí termina la primera parte de la serie, en la que hemos visitado innumerables enclaves templarios de España para conocer sus leyendas. Leyendas que han pasado de generación en generación, dando lugar a un rico legado cultural que ha llegado hasta nuestros días, vinculando localidades enteras a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Pero tengo la sensación de que apenas hemos rascado la superficie y que más adelante retomaremos los caminos para descubrir otras leyendas que nos hagan conocer, comprender e incluso soñar con una época muy remota, quizá incomprendida y de la que culturalmente somos herederos. Adiós.